Después de un año de infunciones, la Asamblea Nacional ha dejado muy pocos resultados y una baja credibilidad y mucha inestabilidad en medio de polémicas, errores e improvisaciones. Nos acompaña ya el abogado Mauricio Alarcón, con quien vamos a dialogar este importante tema. Es el director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Como lo habíamos anunciado, nos acompaña el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para tratar un poco más sobre el trabajo que ha realizado en este primer año la Asamblea Nacional. Para ello, justamente ustedes han realizado un informe anual de gestión y también de transparencia 2021-2022 de la Asamblea Nacional. Abogado Alarcón, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que ha marcado la agenda legislativa durante este periodo? Lo escuchamos, bienvenido. Buenas noches a ustedes y a nuestra audiencia. Creo que basta revisar los últimos acontecimientos y hacer un poco de memoria para darnos cuenta que el primer año de gestión de la Asamblea Nacional ha estado principalmente afectado por pugnas, por cuestiones de falta de orden, de acuerdos, de diálogo, por normas archivadas, normas rechazadas, y por supuesto, incluso, aunque nos decían que no, por casos de corrupción que incluso nos llegaron a costar una vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Más de lo mismo en una institución que lamentablemente no levanta cabeza y que continúa con una crisis de credibilidad y confianza que nos afecta en realidad a todo el país. Pues no debemos olvidar que es a través de leyes que se tiene que implementar cambios para la mejora en la seguridad, para la generación de empleo o incluso para la atracción de la inversión extranjera. Usted ha mencionado algunas aristas importantes, el tema de la aprobación de normativas, una asamblea también que se ha empañado su trabajo justamente en cuanto a legisladores que han sido expulsados, desafiliados, incluso destituidos, como usted lo mencionó en su momento, una de las vicepresidencias, Bella Jiménez, que fue asambleísta y que fue destituida. Esto ha marcado muchísimo la credibilidad en la Asamblea Nacional. ¿Por qué se dio todo esto? ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos o quienes pues han postulado, han sido parte de estos procesos electorales y que han fallado a la ciudadanía de alguna forma? Ese es precisamente el problema que origina la crisis de representatividad, que no es nueva en Ecuador, pero que ahora se ha ahondado. El rol de las organizaciones políticas, partidos y movimientos que por un lado son organizaciones que se venden o se rentan al mejor postor para convertirse simplemente en maquinarias electorales, y por otro, aquellos que teniendo estructuras a último momento, simples llamadas telefónicas o acuerdos entre amigos, terminan con la conformación de listas. Nunca antes, de lo que creo muchos tenemos memoria, hemos visto tal cantidad de camisetazos en un año de funciones. Incluso antes de que la Asamblea Nacional se instale, el 14 de mayo del año pasado, ya vimos un primer camisetazo de un asambleísta que fue electo por Pachacutic, pero que el día previo dijo que no eran consideradas sus ideas, sus opiniones, y que mejor buscaba espacio en alguna otra bancada. Esa crisis de representación se origina en esas organizaciones políticas que no recurren a sus bases, que no aplican verdaderos procesos democráticos internos o elecciones primarias y terminan simplemente armando listas de candidatos por participar. Han llegado incluso en alguna organización política a, con total desvergüenza, decir que no se esperaban un resultado así, que no se esperaban ganar curules en provincias donde efectivamente ganaron, y que pues es lo que hay, en definitiva, afectando al órgano de representación por excelencia, que es la Asamblea Nacional. Y es ahí donde también a inicios de la Asamblea vemos una asambleísta que hacía una apología al delito, justamente incitando a que roben bien. Esas son algunas de las imágenes que le queda al ciudadano, de saber quiénes están gobernando y qué deberían hacerse a puertas también de próximas elecciones seccionales, doctor Alarcón. Por supuesto que sí, y de lo que estamos viendo, Diana, como resultado
del trabajo de la Asamblea Nacional, algunos volverán a sonreír, dejarán su curul en los próximos meses y optarán por un cargo de elección popular en algún gobierno local. Serán candidatos a prefectos, a prefectas, alcaldes, para concejalías incluso. Y yo creo que ahí es cuando las cifras cuentan. Ahí es cuando necesitamos una ciudadanía que reclame rendición de cuentas y que les diga a estos políticos que dicen representarnos: un ratito, dinos qué hiciste, al menos durante el año que estuviste en la Asamblea. Si no estuviste más entretenido en salir en medios de comunicación que en asistir a sesiones del Pleno. Si no estuviste más entretenido en almuerzos o en pugnas internas en lugar de asistir a las sesiones de comisión. Porque no nos olvidemos que cuando elegimos a un legislador, lo hacemos para que nos represente a tiempo completo. Y si no lo va a hacer, para que ceda ese espacio a quien es suplente y a quien también nosotros elegimos, de tal forma que siempre haya un lugar de representación y se cumpla con el mandato que los ecuatorianos otorgamos a través de las urnas. Los candidatos se inscriben con un plan de gobierno, se adscriben a las ideas políticas de una organización en específico. Y lo óptimo en este caso es incluso poder hacer seguimiento de si esos planes se están o no cumpliendo, o si hay incluso coherencia entre lo que nos decían en campaña y lo que están haciendo ahora cuando ocupan una curul en la Asamblea. Bueno, otro de los hechos también que hemos sido testigos los ciudadanos es el tema de la comisión que evaluará al CAL. Una situación que ha sido demasiado vergonzosa y se ha utilizado la justicia constitucional para frenar cierta conformación de esta comisión que estará pues evaluando al CAL. ¿Usted cuál es su visión sobre esto cuando no debería utilizarse medidas cautelares, acción de protección para poder trabajar o evaluarse? En fin, esto no detiene el trabajo para lo que fueron elegidos, que es legislar, fiscalizar, trabajar por la ciudadanía, presentar normativa que beneficie a la ciudadanía, avanzar en el trabajo que tanto necesita el Ecuador. Diana, tú mejor que nadie, como experta en derecho constitucional, sabes cuál es el objetivo de las acciones de garantía. Están ahí, por supuesto, cuando los derechos de los ciudadanos son violados o pueden ser violados potencialmente por acciones de autoridades, de instituciones públicas o de otros ciudadanos. Esas acciones de garantía están principalmente para nosotros. No quiero decir con ello que los actores políticos no gocen también de esta protección especial, pero abusar de la forma en que en este caso la titular de la Asamblea Nacional lo ha hecho es un insulto para los ecuatorianos, para aquellos que tienen que esperar semanas o incluso meses para que un pedido de medidas cautelares o una acción de protección se tramite por las deficiencias que tiene nuestra justicia, o cuando se falla, como se lo ha hecho en este caso, desconociendo las más elementales normas del procedimiento legislativo. No se diga cuando esto no solo va en el aspecto de la acción de garantía, sino que llega incluso a ponerse en conocimiento de la Fiscalía, desconociendo que los 137 legisladores gozan constitucionalmente de una protección a sus acciones. No son responsables ni civil ni penalmente por lo que en ejercicio de sus funciones hagan. Así es que este tipo de cuestiones entorpecen no solo el trabajo de la Asamblea Nacional, sino la intención que muchos tienen de que la justicia efectivamente funcione y sirva a los ecuatorianos. Ahora habrá que ver si la evaluación que se realiza en torno a las tareas de la señora Yori cumple con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se garantiza el debido proceso y pues, como manda la norma, serán los votos los que decidan el futuro de la cúpula de la Asamblea Nacional. Dentro de esta Asamblea Nacional son 137 asambleístas que se han conformado pues las comisiones respectivas. Dentro del estudio que ustedes han realizado en este informe, ¿qué es lo que logran rescatar? ¿Qué es lo bueno? Bueno, hemos conversado un poco de lo oscuro, de lo que realmente pues ha dejado entredicho al trabajo de esta Asamblea, de la función legislativa, pero ¿qué ustedes pueden rescatar? ¿Qué hay de bueno en este año? Es muy difícil afirmar de manera general cuestiones positivas, pues por ejemplo,
Hay algunos avances en materia de fiscalización, una comisión de fiscalización que funciona, que tramita juicios políticos, que investiga, que solicita información a las instituciones. Pero dentro de estos mismos procesos, recordando que los 137 legisladores pueden fiscalizar, tenemos a quienes utilizan la institución del juicio político como herramienta de chantaje para ciertas autoridades, con un especial extraño énfasis en aquellas que forman parte de la función de transparencia y control social. De la misma forma, por supuesto, que hay legisladores responsables que ocupan siempre su curul, que discuten los proyectos de ley, que presentan observaciones o presentan incluso iniciativas propias en todas las organizaciones políticas sin excepción, pero otros que simplemente están ahí para, no sé, calentar el puesto o simplemente obvian cuestiones tan elementales como las establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa a propósito de Parlamento abierto y de conflictos de interés, y actúan en función de sus intereses particulares, no de los ecuatorianos en general o grupos vulnerables en específico incluso. Así es que no se puede en este caso hacer una evaluación absoluta de lo bueno y de lo malo, cuando incluso normas que podían haber sido discutidas responsablemente por los legisladores terminaron siendo archivadas, echando mano a discursos y frases cliché que ni siquiera hacían honor al contenido de en este caso, el proyecto de ley. No se diga cuestiones tan graves como la discusión en este caso de lo que fue el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, que no cumplió ni siquiera las expectativas de lo que había ordenado la Corte Constitucional, y que por una violación de trámite parlamentario ni siquiera se pudo trabajar para insistir en el contenido originalmente aprobado por la Asamblea, dando paso a un veto que sabemos tiene graves falencias. Ahí vemos una Asamblea, Diana, que definitivamente tiene fallas en la representación de los ecuatorianos y que no considera lo que la ciudadanía quiere, sino simplemente lo que a su juicio puede resultar positivo. Hay un reglamento justamente para la implementación del Parlamento abierto en el que pues se especifica que todas las acciones, todo el trabajo que realice la Asamblea Nacional tiene que ser visible, tiene que publicarse. Esto está sucediendo porque de esa manera todos los ciudadanos podemos conocer si está o no trabajando los asambleístas, las comisiones, y tener claro hacia dónde vamos. Lo bueno, que hay legisladores que más allá de lo que hagan o no hagan sus autoridades, buscan cumplir con la ley. Legisladores que han transparentado su información en sus secciones personales de la página web de la Asamblea Nacional y que la difunden de manera permanente a través de canales de comunicación. En buena hora por ellos. Lo malo es que teniendo un mandato específico que pesa principalmente en las autoridades de la Asamblea Nacional, un año después no se haya implementado en su totalidad. De la evaluación que desde Ciudadanía y Desarrollo hicimos desde nuestro observatorio legislativo, poco más de la mitad de lo que ordena la ley y lo que ordena el reglamento del Parlamento abierto se ha implementado en beneficio de los ecuatorianos. Pues no nos olvidemos que mientras más información y datos haya, no solo sobre la gestión institucional, sino también sobre la gestión particular de los 137 legisladores, podremos nosotros hacer un mejor control social y tomar decisiones respecto de los actores políticos. Bueno, el panorama que tenemos actualmente no es tan favorable cuando existe pugna entre el Ejecutivo, el Legislativo y más aún con quien preside la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué debería hacer la Asamblea para mejorar su imagen, para mejorar también el trabajo que deberían hacer en beneficio de los ciudadanos? ¿Qué es lo que debe hacer de ahora en adelante en un nuevo año? Porque aún faltan 3. Podría empezar, Diana, por cumplir con su agenda legislativa. Nos hablaron de una minga en la que desde distintos ejes se establecían prioridades en beneficio de los ecuatorianos. ¿Cuánto en este caso se ha cumplido de esa minga un año después? Muy poco. Una gran oportunidad, retomen aquellos proyectos que desde el inicio del periodo fueron establecidos como prioritarios. A continuación, autodepúrense. Para algo existe el Comité de Ética. ¿Cómo es posible que no haya integridad en muchos de los legisladores? Que no haya una evaluación al interior de la Asamblea Nacional para poder decir, ¿continúa esta práctica o no continúa esta otra? Para que los asambleístas que tienen conflicto de interés respecto de temas que se abordan en sus comisiones o en el Pleno puedan dar un paso al costado como manda la norma
Este tipo de cuestiones van a ser vitales para recuperar la credibilidad y la confianza y, por supuesto, dejando de lado el aspecto legislativo o el aspecto personal de los representantes, que dejen de utilizar los procesos de fiscalización como herramientas de chantaje para las autoridades, que actúen con responsabilidad y que ese sea un verdadero proceso en el cual nos digan a los ecuatorianos, una autoridad en específico cumple o no cumple con la Constitución, está o no está en línea con sus atribuciones establecidas en la ley, y no simplemente tratar de quitarlas de en medio para proceder con encargos dudosos o, en su defecto, después tratar de acelerar procesos para cooptar instituciones. Ok, clarísimo. Está claro lo que debería hacer la Asamblea Nacional. Esperamos que, pues, de alguna forma puedan estar a la altura de esa designación, que es realmente importante porque define las políticas de un país. Y en ese sentido, también los ciudadanos somos responsables al momento de elegir a nuestros representantes. Como lo mencionaba, puertas de elecciones, hay que leer el plan de trabajo y hacer un seguimiento de los mismos. Muchísimas gracias al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por haber compartido todo este trabajo que han realizado en cuanto a la evaluación en su primer año de la Asamblea Nacional. Gracias, Diana, una buena tarde para ti y para nuestra audiencia. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.